Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestra sesión semanal. Vamos a comenzar con nuestra práctica de meditación. Iniciemos con la yoga de las 9 respiraciones, progresando a la práctica de la recolección de la respiración. Vamos acomodándonos. Nos sentamos derechitos. Con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Transitemos hacia la yoga del cuerpo vacuo. Imaginemos cómo nuestro cuerpo se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos del Buda Vairochana. En el medio de la misma surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, y los 2 canales adyacentes, el masculino y lunar, Rasana, el femenino y solar, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre como la punta de un mosquetón o como un embudo. Baja ligeramente por enfrente a la columna vertebral, paralelamente a la misma, hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea, como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino, el lunar de color blanco, en el caso de los hombres a la derecha del canal central. En el caso de las mujeres en la posición inversa. El canal femenino de color rojo, el solar. Y así ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma recordamos sus instrucciones esenciales. Las visualizaciones que naturalmente le acompañan. Los diferentes tipos de prana con los que trabajamos. Blanco, rojo y azul. Al inhalar, estas respectivas energías vitales, imaginamos en nosotros penetran de forma limpia y transparente. Al salir de nosotros, llevan consigo las impurezas de cada sistema de energía. Se tornan más espesas, grumosas, oscuras. Y al salir de nosotros, se diluyen y desvanecen en el vacío. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al hacerlo, retenemos la respiración. Volteamos la atención sobre de sí misma. Y así intentamos reconocer el estado mental emergente,
más profundo, más concentrado, menos dualista, libre de elaboración. Exhalamos fuertemente, liberando aproximadamente 30% del oxígeno presente en el cono pulmonar. Así liberamos el viento kármico y reforzamos la presencia del viento de sabiduría. Al exhalar, lo hacemos con cierta fuerza, como si impulsáramos o disparáramos una flecha. Pausamos por un momento una vez más antes de inhalar. Y volteamos la atención sobre de sí misma, intentando descansar en ese estado y condición libre de elaboración. Acompañamos el ejercicio con la respiración del ánfora o de la vasija, el Bumpachen, en la última fase de este ejercicio. Al inhalar simultáneamente por ambas fosas nasales, inyectamos el prana al canal central y sube por ese canal, distribuyéndose por el resto del sistema de energía sutil. Al terminar el ciclo de la inhalación, retenemos la respiración con el gesto del ánfora o la vasija y rotamos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario y después exhalamos fuertemente como si disparásemos una flecha al cielo. Imaginamos cómo ese vayu o prana se diluye en el espacio. Pausamos una vez más antes de inhalar, volteamos la atención sobre de sí misma y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el conocido puño adamantino. Los dedos índices extendidos y con ellos presionaremos los diferentes puntos de acupresión. Con ello en mente, ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la práctica de la estabilidad, la recolección de la respiración. Comencemos por atender al flujo natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en exhalación. Así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde, y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación que nos permite propiciar a la experiencia, y la de la meditación que culmina en la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos a esta dimensión y faceta de la práctica.
Toda la atención sobre la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo la observamos y liberamos. Conscientemente intentamos dejarla pasar. No elaboramos sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, libres de constricción o violencia. Volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas con la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento, cualquier rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación. Y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Toda la atención sobre el respirar. Atendamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Atendamos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad, nos concentramos en exhalación y de ser presas del unimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita, como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación
y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Toda la atención sobre la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo lo observamos y liberamos. Volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración.
Toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo, lo observamos y liberamos. Conscientemente lo dejamos pasar sin elaborar sobre él mismo. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Asentamos nuestra intención, que es la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, preferentemente una animada por una intención altruista. El hacerlo, con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser, tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención, y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos, traigamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Bien, antes de que comencemos con nuestra sesión de instrucción el día de hoy, me gustaría abrir un pequeño espacio para poder atender y, de ser posible, resolver algunas de sus dudas o cuestionamientos. Así que no sé si tengan algo que deseen preguntar, y el coordinador de la sesión, Román Cajero, va a estar dándole la voz a las personas que levanten su manita electrónica. Hola, ¿Cómo Hola. estás? hola. Bueno, yo tengo una pregunta, bueno, varias, ¿no? Pero principalmente, o sea, es cómo saber que estoy haciendo bien la práctica que mencionó. O sea, cómo saber que estoy haciendo lo que debo hacer. Obviamente no va a ser, no lo voy a ver de la misma manera que usted, o sea, de una forma perfecta, pero supongo que deben haber ciertos parámetros que digan, vas bien por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tenemos que, como punto de partida, distinguir el seguir adecuadamente o de forma correcta la instrucción introspectiva o contemplativa. Este es un aspecto. Y el otro es tener éxito o desplegar una condición de proficiencia a través de la misma. Este es otro, ¿sí? El segundo, como podrás inferir e imaginar, toma tiempo y requiere de aplicación y disciplina. En esencia, quiere decir que en un inicio, en realidad, tu habilidad para desplegar la condición que deseamos reforzar y acentuar a través de la práctica de el shamatha, específicamente la de la recolección de la respiración, la atención sostenida, prolongada y voluntaria, tu habilidad para arribar a ese punto, pues va a ser muy limitada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, naturalmente partes de una mente que se encuentra habituada a la discursividad o que carece de fortaleza y en ese contexto expresa de la lasitud. La única manera de mejorar esa condición es a través de involucrarte recurrente y disciplinadamente con el esfuerzo contemplativo. Dicho de una forma simple,
para aprender a meditar, no hay otra vía que meditar. ¿Sí? Ahora, por lo que concierne a la primera dimensión de tu pregunta, lo esencial es que hagas un esfuerzo por seguir de la forma más clara posible la instrucción contemplativa. Creo que la instrucción es bastante clara, ¿sí? Recapitulémosla rápidamente. Como punto de partida, no olvides cuál es el objetivo de este tipo de sistemas de meditación o introspectivos. Su meta es ¿cuál? El desarrollo de la atención unipuntual. Se concibe que a través de ese medio, eventualmente, el individuo, una vez que obtiene proficiencia, puede reclamar el signo de la mente. Esta es una expresión que lo que pretende es señalar la posibilidad de hacerte de tu propia conciencia, en oposición a ser dominado por los hábitos y tendencias inerciales y disfuncionales de la misma. Asentar a la mente en su estado natural, una expresión que escucharás recurrentemente en el contexto de la instrucción de este tipo de práctica introspectiva. Bueno, asentar a la mente en su estado natural es muy distinto a permitir que la mente opere a través de su estado habitual. ¿Cuál es el estado habitual de la mente? Aquel primariamente dominado por la extrema ideación o la excitación, el diálogo interior, la loca de la casa, y simultáneamente aquel dominado por la lasitud, esto es, la pérdida de filo, de nitidez, de claridad en torno a el objeto de atención o recolección en general, ¿sí? El debilitamiento de la recolección y al mismo tiempo la dificultad en fortalecer la introspección. Entonces, el objetivo fundamental de un sistema como es este, la recolección de la respiración, y que pertenece a la familia de lo que denominamos el samadhi del shamatha, las prácticas que tienen por objetivo el aplicar cercanamente la atención en torno a la atención y la concentración, ¿sí? Bueno, esta práctica, recuerda, pretende cultivarse en 3 etapas. En la primera de las mismas, lo que nosotros fortalecemos es la relajación. Así que en la primera fase del ejercicio, cuando sabes que tienes éxito, cuando alcanzas un estado profundo de relajación, tanto corporal como mental y emocional. Cuando sabes que no has tenido éxito, cuando esa meta es una a la que no has podido llegar, cuando todavía hay tensión corporal, grosa o sutil, o cuando todavía hay algún tipo de ansiedad dentro de tu persona. Entonces, en ese contexto es muy importante que enfatices esta primera dimensión de la práctica hasta que tengas cierta claridad y certeza de logro en torno a la misma, vinculado en este contexto a una profunda sensación de relajación corporal y mental. La segunda faceta, recordarás, como precisamente ensayábamos hace un momento, es la de el fortalecimiento de la estabilidad. Por estabilidad entendemos un estado mental o una condición profundamente imbuida, empapada, saturada. ¿De qué? De la continua presencia de la atención. ¿Y cómo la fortalecemos? La instrucción es muy puntual. Atendemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. Ahora, ten en mente, la instrucción dice atendemos, no controlamos, ¿sí? No se trata de que manipules y que de alguna manera propicies a través de algún tipo de violencia o esfuerzo no natural el movimiento que naturalmente acompaña al ciclo y el proceso de la respiración. Lo que tenemos por objetivo es simplemente atenderlo y permitir que el mismo acontezca sin intervención. La expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación que existe entre ese movimiento y el ciclo de la respiración, ¿verdad? Al inhalar, tratar de hacerte lúcido y consciente en torno a si ese ciclo es largo o es corto, si es profundo o si es superficial. Haciendo, decíamos, lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atiendes la mera sensación de contacto de tu cuerpo con su asiento. Una vez más, si eres presa de la extrema ideación, aplicas los distintos antídotos que te pueden ayudar a sobrellevar o superarla. Uno muy primario es atiendes la exhalación
y la sensación gradual y progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y si eres presa del hundimiento mental, el sopor, el sueño, la pérdida de claridad, el amodorramiento en la práctica, aplicas los distintos antídotos para superar ese problema, entre ellos atiendes la inhalación, la viveza y la alerta, la claridad mental que la oxigenación naturalmente propicia. Orientas, diriges a tu mente a lo que concebimos como su estado natural distinto al habitual, del todo relajado en oposición a tenso o dominado por la ansiedad, estable y quieto en oposición a nervioso y en movimiento, y lúcido, claro y atento en oposición a ausente de claridad. ¿Sí? Esto es entonces la instrucción de esta segunda faceta, la que conocemos como la de la estabilidad. De nueva vez, en la misma, cuando sabes, vas progresando. Bueno, cuando va disminuyendo la tendencia habitual hacia la ansiedad, la tendencia habitual hacia el movimiento irreflexivo, cuando puedes permanecer quieto sin la necesidad de moverte o el nerviosismo para moverte. Y terminamos con la última fase de esta instrucción introspectiva que tiene por objetivo el acentuar la viveza alerta y la claridad de la atención. Para ello, atendemos el ingreso, la salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. Tu atención se concentra en esa área al inhalar y exhalar y las sensaciones físicas que la respiración naturalmente produce, ¿verdad? Puedes atender simultáneamente la sensación de contraste que naturalmente acompaña a la inhalación y a la exhalación. Cuando inhalamos, como ejemplo, el aire que nosotros incorporamos es frío o fresco. Cuando exhalamos, comúnmente el aire que nos abandona está ya más caliente. Atiendes la diferencia de alguna manera en esa temperatura que te va a ayudar a refinar no solo la atención y la concentración, sino te va a ayudar a también exaltar la viveza, alerta y claridad de la atención. Y un elemento, una herramienta que nos ayuda a fortalecer este aspecto de la práctica es imaginar una pequeña esfera o perla luminosa en el medio del entrecejo. A eso se le llama un tikle en la lengua tibetana, un bindu en la lengua sánscrita. Le atiendes focalmente, pero al mismo tiempo libre de constricción o de algún tipo de tensión que no sea natural, ¿verdad? Y de nueva vez, si eres presa de la extrema ideación, te concentras momentáneamente en la exhalación, y si eres presa del hundimiento mental, en la inhalación. Ahora, habiendo completado este ciclo, es muy importante tener presente cuáles son las herramientas a través de las cuales nosotros le atendemos y lo fortalecemos. Y son dos, la recolección y la introspección. Recuerda que la recolección se define en el contexto de la psicología contemplativa del Buda Dharma como ese factor de la conciencia, esa función de la cognición que nos permite firme y cercanamente asirnos del objeto de atención o interés, de perderlo, recuperarlo y de olvidarlo, recordarlo. Y la introspección es ese aspecto de la conciencia que nos permite en tiempo real monitorear la coherencia y continuidad de la atención. Y cuando la misma se vea debilitada o se vea fragmentada por cualquiera de los distintos venenos que comúnmente afligen a la atención sostenida, la pereza, el olvido de la instrucción contemplativa, la extrema ideación o la lasitud, la inhabilidad para aplicar el o los antídotos pertinentes y su sobreaplicación, la introspección nos permite elegir de estos cuál es el pertinente y así entonces integrar, hacer presencia del mismo en la continuidad de la conciencia como un medio que pretende reparar la coherencia y continuidad de la atención. Y no importa cuántas veces tengas que hacer esto en una sesión de 20 o 25 minutos, sin integrar ningún tipo de ansiedad, lo haces. ¿Cómo sabes que progresas? A medida en que en ti crece esta sensación
Y esta experiencia de atención sostenida, dotada de viveza, alerta y claridad, plenamente estable, ausente de movimiento y de ansiedad o nerviosismo, y simultáneamente profundamente relajada, ¿sí? Ahora, insisto en cuenta que esto representa un reto que toma tiempo en perfeccionar. El promedio de atención de una persona como tú, joven, universitaria, etcétera, no supera comúnmente entre los 3 y 5 segundos antes de que la continuidad de la atención se vea eh, eh, fragmentada por la presencia de cualquiera de los venenos que acabo de mencionar, pero en especial los primarios entre estos, la extrema ideación y la lasitud. Entonces, vas a ir a medida en que te comprometas y te disciplines con la práctica, vas a ir experimentando cómo tu atención poco a poquito va mejorando, pero toma tiempo y tienes que tener paciencia. Estás literalmente reeducando tu atención y nadie te ha enseñado a hacer esto a lo largo de tu vida. Así que has llegado a esta edad ya con muchos vicios y de alguna manera con muchos oscurecimientos y obstáculos en torno al desarrollo de esta cualidad que se concibe central para cualquier aventura de desarrollo evolutivo, el de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. La tradición budista plantea que mientras nosotros no contemos con una mente maleable, poderosa y funcional, pues no estaremos dotados de la herramienta primaria que nos permite en efecto recorrer el camino hacia el despertar, dado el hecho de que este es por definición un sendero de qué naturaleza, es un sendero de exploración interior. ¿Sí? Y el instrumento que utilizamos para esa exploración, que podrías describir como algo así como el telescopio de la mente, es el del samadhi del shamatha, la cercana aplicación de la atención centrada en la concentración. ¿Ok? Entonces, pues es lo que te diría de cómo puedes ir monitoreando y atendiendo el progreso en tu práctica. Vamos más tarde a pedirles, especialmente a aquellos que nos hacen el honor de acompañarnos ahora a este seminario de educación continua, les voy a pedir que escuchen una serie de enseñanzas que he dado en torno a las etapas en el desarrollo de la atención sostenida. Les daremos las instrucciones necesarias para que puedan acceder a ellas y las escuchen, y esto también te va a ayudar muchísimo en entender cómo se progresa en el sendero de la estabilidad. ¿Ok? Sí, gracias. Y una cosita más. Sí. En el caso de asentar a la mente en su estado natural, bueno, yo cuando realicé la práctica esta semana, bueno, lo que intenté hacer era atender a los pensamientos que surgían, ¿no? Acuérdate Pero que, igual me costó demasiado. acuérdate que en esta práctica en particular, la de asentar la mente en su estado natural, no dejes pasar, no olvides cuál es el objeto de meditación, porque sigue tratándose de una práctica de shamatha con apoyo, de shamatha con signo o de aquella con objeto, ancla o vínculo para la atención y la concentración. En este caso, ¿cuál es el objeto de meditación? Recordarás que acorde a la instrucción, el espacio de la mente, la esfera de las sensaciones mentales y todo lo que en ella aparezca, deambule y eventualmente desaparezca o se diluya. Entonces aquí hay dos cosas que se atienden. Primero, el espacio mismo de la mente, de donde emergen qué fenómenos, ideas, imágenes mentales, memorias, sentimientos, fantasías y durante el tránsito del dormir sueños, ¿no? Estas son las variables que emergen en esa dimensión de la experiencia que es la mental, ¿sí? Entonces vamos a atender el espacio de la mente. Ese es el objeto primario de meditación. Vamos a mantener conciencia de lo que en ese espacio emerge, juega y desaparece, pero con una instrucción muy particular.
¿Cuál es esta? Sin aferramiento, que en esencia quiere decir que sin identificarte con ninguna de esas apariencias, sin aferrarte a ninguna entre estas y sin distracción, lo cual quiere decir simultáneamente sin buscar deshacerte de ellas, ni tratar de asirte a ellas, ni tratar de alejarte de ellas. Simplemente observar cómo éstas emergen en el espacio de la mente, juegan en el espacio de la mente y se diluyen en el espacio de la mente. Te voy a compartir una metáfora que siento va a ayudarte a entender y clarificar la mecánica de esta aproximación contemplativa introspectiva. ¿Sí? Este sistema de shamatha conocido como asentar a la mente en su estado natural. El espacio de la mente podría asociarse a una pantalla de cine en blanco. ¿Sí? Las apariencias que en ella se manifiestan serían como que la propia proyección de las imágenes visuales de la película en dicha pantalla en blanco. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es tu experiencia ordinaria? Ordinariamente, cuando tú vas al cine, algo muy particular sucede. Esto especial que sucede cuenta con una dimensión o un aspecto que si lo concibes es bastante extraordinario. Se le llama técnicamente, así lo describen los críticos de cine, como la experiencia cinemática. Y la experiencia cinemática se ilustra de la siguiente manera. Tú llegas a la sala de cine, tienes conciencia de ese espacio, las butacas, desde donde pues atenderás la película, la comunidad de personas que comparte contigo dicha experiencia, ¿sí? En algunas salas de cine, la pantalla está en primera instancia protegida por una cortina. Al inicio de la sesión, la cortina se retira, se abre y ahora te ves expuesto a una pantalla en blanco. Subsecuentemente empieza la proyección de la película y esa luz se refleja en contra de la superficie de la pantalla. Ahí atiendes toda variedad de imágenes, de colores, de formas y de sonidos, ¿no es cierto? Y si se hace presente, si madura y se manifiesta esa mágica experiencia, la cinemática, algo extraordinario sucede. ¿Y qué es lo que sucede? La película, esto es, las apariencias cinemáticas, te hipnotizan. Y lo hacen de una forma excepcional, de tal manera que en algún momento pierdes absoluta atención y recolección del entorno en donde te encuentras. Se te olvida que estás en una sala de cine. Pierdes total atención y recolección de en dónde te encuentras sentado, así como de la compañía que tienes a tu alrededor. Inclusive se te olvida que estás atendiendo una pantalla en blanco. Y súbitamente tan solo observas y atiendes lo que en ella se proyecta. De tal manera que en un momento esa apariencia te secuestra y te hipnotiza, de tal manera que se te olvida del todo que estás en el cine. Y así, conjuntamente, la condición y naturaleza ilusoria de las apariencias que se proyectan sobre de la pantalla. ¿Por qué digo la condición ilusoria de esas apariencias? Porque no están dotadas de realidad objetiva. No existen independiente a todo el entorno del cine y a quien lo observa. Pero si la experiencia cinemática es exitosa, de hecho todo ello se te olvida y para cuando te das cuenta estás del todo inmerso, el objetivo de la experiencia cinemática, y atrapado por la película. De tal manera que tu experiencia ahora está dominada por dichas apariencias. De tal forma que, por ejemplo, si en la película hay una persecución a gran velocidad de diferentes coches, ¿cuál es tu respuesta? Te mueves con esos coches, ¿verdad? Y sientes el vértigo de la velocidad.
Y si súbitamente trátase de una película de horror y aparece un monstruo o lo que fuere, experimentas terror al punto de gritar en desesperación. Y si hay una escena romántica, te enamoras y suspiras. Todo ello acontece en consecuencia del éxito de el proceso mesmerizante o hipnotizante de la experiencia cinemática. ¿Hasta aquí vamos? Pero en ocasiones esa burbuja revienta. ¿Cuándo revienta? Cuando súbitamente te ves distraído por un estímulo externo a la apariencia cinemática, ¿verdad? Como por ejemplo, alguien prende su celular o recibe una llamada de teléfono. O cuando yo era chico y que todavía había pues estas grandes salas de cine con pantallas enormes, y se vendían en el cine unas golosinas distintas a las que ahora en el cine se venden. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo era chico, una golosina muy popular en las salas de cine eran unos barquillos de merengue, ¿sí? Y estos barquillos de merengue eran unos que la gente aventaba hacia la pantalla cuando no le gustaba una escena o la película en sí misma, ¿sí? Entonces tomaban estos merengues, los arrojaban, los merengues se pegaban a la pantalla y después gradualmente se iban resbalando, dejando la pantalla manchada. Y cuando esto acontecía, reventábase la experiencia cinemática y súbitamente tú como espectador te desprendías de la magia hipnótica de la apariencia cinematográfica y de pronto te hacías consciente de su condición ilusoria. Esto es, recuperabas la conciencia de que en efecto estabas en el cine. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa experiencia? Que la película deja de ejercer sobre de ti su influencia. Ya no tiene éxito en hipnotizarte, en integrarte al drama de la misma, a su trama. ¿Me doy a entender? Te separas de la misma y en todo momento te mantienes consciente de que todo lo que se proyecta sobre la pantalla, que es sinónima del espacio de la mente, carece de realidad objetiva. Lo atiendes, no dejas de verlo y puedes estar concentrado en lo que ves, pero tu objeto primario de atención es la pantalla. Y al atender primariamente la pantalla, te das cuenta que lo que sobre de ella se proyecta carece de realidad objetiva, por lo que no te secuestra ni te controla. Esta es una muy buena metáfora para tratar de entender y explicar la naturaleza de la práctica de asentar a la mente en su estado natural. En ella, el objetivo es atender el espacio de la mente, ¿verdad? El espacio de la mente es similar a ¿qué? A la pantalla de cine, donde ¿qué se proyecta o qué emerge? Así como en el cine lo que se proyectan son las imágenes, ¿verdad? Lumínicas y sonoras de la película, ¿sí? En la mente emergen ideas, imágenes mentales, memorias, sentimientos, fantasías, sueños, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Se te olvida la naturaleza transitoria e insustancial de esas apariencias que emergen en el espacio de la mente, en él juegan y en este desaparecen, como las imágenes del cine que emergen en la pantalla, en ella juegan y en ella se desvanecen. Pero si algo disrumpe, ¿verdad? Ese espejismo, o hay una palabra que me gusta muchísimo, ese sortilegio, porque es un sortilegio, es un conjuro, ¿sí? Si algo lo revienta como una burbuja y de pronto te das cuenta de que estás en el cine de nueva vez y súbitamente atiendes el entorno, las paredes, las butacas, las personas que comparten la película contigo y ves la pantalla porque ha sido quizá manchada por un sorbete o ha sido manchada por una bebida que se arrojó en contra de la misma y pues generó un punto de oscuridad o lo que fuere. Ahora
te desprendes de la tiranía que ordinariamente sobre de ti ejerce lo que se proyecta sobre de la pantalla. De la misma manera, si atiendes el espacio de la mente, eso no quiere decir que no atiendes lo que en ella aparece, pero lo atiendes sin identificarte con ello, sin dejarte secuestrar por ello y sin distraerte con otra cosa, atendiendo el propio espacio de la mente. Entonces esa es la instrucción de asentar a la mente a su estado natural. Y se dice que a medida en que progresas en ese sendero, en que en efecto tienes éxito en mantener la atención en el espacio de la mente y sus apariencias sin aferramiento y distracción, eventualmente la mente descansa en su estado natural, libre de elaboración. ¿Sí? No es fácil, porque tu tendencia, como lo es al ir al cine, es que ser presa del efecto cinemático. En el contexto mental, total y completamente verte dominado y en ese sentido embrujado por las apariencias mentales, que en realidad son transitorias, surgen, moran y cesan, y carecen de realidad objetiva. No existen independientes a la mente que las produce, pero parecen ser absolutamente reales, ¿no? De la misma manera que las apariencias cinematográficas no existen como las atiendes cuando sucumbes a la experiencia cinemática. Cuando sucumbes a la experiencia cinemática se te olvida que estás en una película y realmente piensas que lo que en la pantalla se proyecta está dotado de realidad objetiva. Por eso suspiras con el beso, por eso te mueves con la persecución en las motocicletas o en los coches, por eso se te proyecta el estómago a la garganta cuando te desplomas quizá por un precipicio y por eso te asustas cuando alguien dispara en la película o eres expuesto a una presencia monstruosa, ¿verdad? Porque se te ha olvidado que estás viendo una película y que esa película no existe independiente a una variedad de condiciones y circunstancias subjetivas, como por ejemplo el proyector que la manifiesta y proyecta a la pantalla y el propio observador que le da sentido y razón. ¿Sí? Lo mismo te pasa en términos internos ante los pensamientos. Se te olvida que las imágenes que producen también son transitorias, también son compuestas y no tienen realidad objetiva. Y por lo tanto te secuestran. Y lo que te secuestra es, ¿verdad? La trama del diálogo interior, ¿sí? Y eso, pues, fragmenta tu atención y tu concentración. Entonces, lo que estamos aprendiendo a hacer no es a no atender lo que surge en el espacio de la mente, sino no dejarte secuestrar por lo que surge en el espacio de la mente. Por eso la instrucción es atiéndelo sin aferramiento. Sin aferramiento quiere decir sin identificarte con ello. Pero al mismo tiempo atiéndelo sin distracción. Mantén conciencia de lo que aparece en el espacio de la mente. Pero por encima de todo ello, atiende el espacio de la mente, que en este caso es atiende la pantalla. Otra metáfora que se utiliza especialmente en la tradición tibetana es la de un teatro, ¿sí? Una obra de teatro acontece sobre el foro, ¿no es cierto? Entonces, la instrucción es atiende el foro por encima de lo que acontece en él. Ahora, observa cómo los actores entran al foro, llevan a cabo una escena y después salen del foro, ¿sí? Y atiende a los actores sin aferramiento, sin identificarte con ellos y sin distracción, mientras que tu objeto primario de atención es el foro. Habrá ocasiones en donde el foro esté vacío, no hay actores ni escenas teatrales. Entonces solo atiende el propio espacio de la mente, solo atiende el foro, ¿sí? Y si pierdes ese objeto de atención, ¿cuál es la instrucción? Recupéralo, recuérdalo, vuelve a él tantas veces como sea necesario. ¿Ok? A ver si eso te clarifica. Sí, gracias. ¿Sí? Bien. Una última, si son tan amables.
Hola, maestro, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bien, muy bien. Aquí integrándome. Muy bien. Tengo una duda. Fíjese que yo soy, de formación, soy músico. Sí. Yo estudié música y antes siquiera de saber algo de la filosofía del budismo y todo esto que estoy aprendiendo ahora, hace muchos años, bueno, algunos años, yo estaba totalmente fascinado por la cuestión de los cantos y especialmente de los cantos que producen Polifónicos sobretonos. tibetanos. Sí. Exactamente. Incluso tuve alguna etapa en donde me obsesionaba y trataba de imitarlos. Sí. Y ahora me pregunto si vale la pena investigar un poco y practicarlos y si vale la pena en esta etapa inicial en la que estoy tratar de integrarlos Ujú. algún ejercicio, ¿no? Bueno, primero te platico que esta forma de vocalización en realidad no es tibetana, viene de Mongolia Okay. originalmente. Era una, digamos, mecánica de canto y enunciación que advenía de el chamanismo mongol, cuyas raíces son milenarias y ancestrales, ¿sí? Lo que se busca a través de esa técnica, que más tarde, dada la cercanía del pueblo y del imperio mongol con el pueblo y la civilización tibetana, eh, con la que en buena medida esta se fusionó, por lo menos a partir del siglo XII en adelante, ¿sí? Y ahí, especialmente en el mundo monástico tibetano, se refinó esta modalidad muy particular de canto polifónico, ¿ok? Pero la idea es que el cantor lo que hace es emite un sonido tonal, ¿sí? Como músico entiendes lo que quiero decir, y a través de una resonancia armónica, lo que se propicia es que aledañas cuerdas bucales resuenen con esa nota primaria, y comúnmente lo hacen en intervalos de quintas o de terceras. En consecuencia, se genera un acorde. Ahora, esto es algo excepcional porque comúnmente, ¿cómo es que nosotros empleamos la voz? Nuestra voz es monotónica, solo emite un tono a la vez, que es lo mismo que decir una nota a la vez. Para los que no tienen una formación musical, lo que esto quiere decir es que como si tuvieras un pianito, ¿sí? Solo puedes tocar una nota, no puedes tocar dos simultáneamente, ¿sí? Pero lo que descubrieron estos individuos ancestralmente es que nosotros, en efecto, poseemos varias cuerdas vocales como tiene, por ejemplo, un instrumento cordado, digamos un arpa, que es lo que más se asemeja al registro de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, ya sea tú puedes tocar dos, tres o más cuerdas simultáneamente para generar sonidos compuestos, acordes, ¿verdad? O puedes tocar una sola cuerda y la vibración de esta cuerda puede generar lo que llamamos resonancias armónicas con otras que se activan naturalmente por la mera vibración de una cuerda. Ellos descubrieron que al emitir ciertos tonos generalmente muy bajos y guturales, pero no siempre, porque también pueden ser agudos, se pueden establecer esas resonancias y por lo tanto el individuo puede manifestar una voz polifónica y no monofónica, que genera un efecto muy particular. Ahora, ellos utilizaban originalmente esa tecnología, digamos, musical para contactarse con, por un lado, estados exaltados de atención a los que este tipo de canto puede conducir o puede detonar o propiciar, o en el caso del chamanismo mongol, para abrir un portal, especialmente una especie de ventanas, si gustas, a una realidad alternativa, ¿sí? En donde estos sonidos están presentes en los seres que ahí habitan, por ejemplo, ciertas entidades fantasmales, ¿sí? Entonces, esto llegó a Tibet o se vinculó a la cultura tibetana cuando los tibetanos se convirtieron en los mentores espirituales de los canes mongoles, ¿sí?
y por lo tanto la autoridad espiritual del pueblo mongol, una sinergia muy particular que aconteció en la historia de pues, el imperio mongol, se le llama una relación de Chuyun, de emperador mundano y emperador espiritual, ¿sí? Entonces los canes mongoles ostentaban la identidad del rey material, pero los lamas tibetanos, algunos especialmente entre estos, como por ejemplo los Dalai Lamas, la autoridad espiritual y tenían una relación simbiótica en el mismo nivel, ¿sí? Bien, ahora los tibetanos heredan ese tipo de canto y lo fusionan con una serie de prácticas que vienen de India, ¿sí? Y que utilizan también sonidos y vocalizaciones eh, también para propiciar estados alternos de atención o para, por ejemplo, generar un estado de atención sostenida y voluntaria. Para esto se emplean lo que llamamos mantras y lo que llamamos dharanis, ¿sí? Los mantras, ¿sabes lo que quiere decir la palabra mantra? Es una palabra muy interesante. Viene de la raíz sánscrita tra, que quiere decir proteger. Y la palabra manas, que es una de las múltiples palabras que se utilizan en la filosofía india para referirse a la mente o conciencia. Mantra, entonces, es un método, un medio para proteger a la mente de algo. ¿Y de qué pretendemos protegerla? La protegemos de la discursividad, la protegemos de la lasitud y la protegemos de su tendencia hacia la distorsión. Utilizamos estas vibraciones para focalizar la atención y para permitir que la mente more en una condición de enorme claridad a través de la cual pueda acceder a dimensiones más sutiles de conciencia. Para eso se emplean los mantras, ¿sí? Hay mantras que tienen simultáneamente significado gramatical y otros que no tienen un significado per se, ¿sí? Por ejemplo, hay mantras que en realidad lo que hacen es repetir algún enunciado, ¿sí? Y lo que se busca es que el individuo que entiende lo que está repitiendo en realidad está usando una afirmación, está afirmando algo con lo que quiere familiarizarse o lo que quiere cultivar dentro de sí. Y hay mantras que no tienen significado y que operan tan solo con base en el nivel vibracional, ¿sí? Ahora, en la práctica del tantrismo tibetano se utiliza el canto, se utiliza la recitación, se utiliza la mantralización y se utiliza este tipo de canto polifónico para propiciar la atención, la concentración y para detonar la emergencia de estados de conciencia mucho más sutiles que los habituales, ¿sí? Lo que por ahora te diría es, todo esto viene por partes. La tradición budista es una muy sistematizada y te sugeriría esperes y vamos a ir llegando a esos puntos poco a poquito. Por ahora, si te divierte hacerlo, hazlo, pero todavía no en el contexto de una práctica espiritual para lo cual fueron diseñados. Pero voy a llegar a eso y te voy a enseñar eso, ¿ok? Gracias. Muy bien. Bueno, Gracias. chicos, volvamos rápidamente. Recordarán que hemos estado hablando acerca del sendero que el Buda nos compartió en el contexto de la estructura de las 4 nobles verdades, la primera puesta en movimiento de la rueda de la doctrina budista. Tendrán presente o recordarán, les comentaba que a lo largo de sus 45 años de vida didáctica o como maestro, Siddhartha Gautama se dice enseñó 84,000 distintas enseñanzas, una expresión tradicional india que lo que pretende es señalar o apuntar hacia un sentido de vastedad. El Buda enseñó literalmente cientos de diferentes cosas, prácticas, sistemas introspectivos, etcétera, ¿sí? Todos estos se organizan a través de diferentes medios. Por ejemplo, uno entre ellos es dividir u organizar, categorizar esas 84,000 distintas enseñanzas en 3 primarias fases de transmisión, conocidas como las 3 puestas en movimiento de la rueda de la doctrina budista, y que libremente coinciden con momentos en la vida de Siddhartha. Por ejemplo, la primera puesta en movimiento de la rueda de la doctrina budista
corresponde a la experiencia del despertar y la iluminación, el cuestionamiento que Siddhartha se hace en torno a la relevancia, el valor de enseñar o compartir lo develado a través de esa experiencia propia del despertar o no hacerlo. La intervención de agentes divinos, una serie de lo que llaman en la cosmología india devas, seres que irradian o fulguran luminosidad, que deambulan y moran en dimensiones más sutiles de existencia que la humana, quienes se acercan a Siddhartha, entidades tales como Indra, el dios de los dioses del reino del deseo, Brahma, el dios de los dioses del reino de la forma y sin forma. En un futuro cercano hablaré de esos reinos, de su naturaleza y de cómo los seres sensibles hemos y podemos experimentar renacimiento en esas esferas de la existencia. Y le piden a Siddhartha que reconsidere su decisión de no enseñar, de no compartir lo que ha aprendido. ¿Por qué es que en una primera instancia, en un primer momento, Siddhartha arriba a esa conclusión? Bueno, si hay alguien que puede entender esta decisión de el Buda, es su servidor, ¿no? Porque esto de enseñar es una mega chinga. Es muy difícil enseñar y comunicar y detonar en otros una mentalidad que les conduzca a trascender sus limitaciones y su confusión, el espíritu, como se le llama en la tradición indotibetana, de la emergencia definitiva. Así que, así como yo a veces siento esa dificultad y genera en mí una pequeña frustración, una sensación de quizá no debería de estar enseñando, porque comunicar la hondura de esta ciencia de la conciencia es en extremo complejo, pues podrán imaginar lo que sintió Siddhartha, ¿no? Entonces la tradición cuenta en diferentes narrativas, como el Alita Vistara, el Mahavastu, como el Buddhacharita, diferentes textos de la literatura temprana y más tardía del budismo, como Siddhartha se cuestiona si vale la pena enseñar e intentar comunicar la hondura y la sutileza de lo que ha aprendido. Y su primera respuesta es negativa. Dice, no, nadie lo va a entender. Es demasiado sutil, es demasiado profundo. Requiere de una extraordinaria habilidad de discriminación. Y así entonces se presentan estos elementos míticos en la narrativa del despertar de Siddhartha, en donde estas divinidades, Indra, Brahma, Vishnu, etcétera, le suplican a Siddhartha utilice una facultad paranormal conocida como la del ojo divino, ¿sí? Se dice que cuando se actualiza la plenitud de la estabilidad de la atención unipuntual, cuya característica es la capacidad de permanecer firmemente asido al objeto de atención o interés por 24 horas consecutivas sin la presencia o la disrupción de ninguno de los 5 venenos, se ha logrado la plenitud de la estabilidad de la atención. Por cierto, no es el estado de atención sostenida más profundo al que un contemplativo puede arribar, pero es el más profundo al que se puede arribar en nuestra dimensión de la existencia, ¿sí? Ahora, Siddhartha entonces se cuestiona y dice, ¿realmente valdrá la pena enseñar? ¿Alguien va a poder entender esto? Y entonces se dice que cuando se logra la plenitud de la estabilidad de la atención, naturalmente en el individuo emergen o se hacen presentes, se manifiestan habilidades cognitivas excepcionales. Se les llama en la psicología del brahmanismo, del hinduismo y del budismo, se les llama abhijñas. Jñā quiere decir, o viene de la palabra jñāna, que quiere decir conciencia. Abhi quiere decir profunda, conciencias profundas. Y son lo que ustedes conocen como habilidades paranormales, consecuentes de nada mágico, sino del refinamiento de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, como es, por ejemplo, la telequinesis, la capacidad de mover un objeto material a distancia, como es la telepatía, la capacidad de sintonizar la atención en el pensamiento de otro a manera mental y no verbal, como es la capacidad de recapitular las infinitas vidas previas, la continuidad, ¿verdad?, de la conciencia entre una vida y otra,
la habilidad de, por ejemplo, poder manipular al mundo material, como por ejemplo poder introducir la mano en un objeto sólido, la levitación y cosas de esa naturaleza. Pero una de estas abhiñas o facultades paranormales es descrita como la del ojo divino. El ojo divino es una especie como de percepción a distancia, donde el individuo puede ver sucesos que acontecen a distancia y para los que no tiene atención física, no los está percibiendo a través del sentido visual, sino de una exaltada habilidad mental, sobre el entendido de que la mente es una matriz que está vinculada con todos los diferentes aspectos del universo en general, ¿sí? Pero ahora nosotros hemos perdido ese vínculo o la lucidez del mismo en consecuencia de la disfuncionalidad de nuestra atención. Brahma, Indra, Vishnu le piden a Siddhartha, usa el ojo divino y haz un recorrido en el universo, en el mundo, y observa a través de ese ojo si hay alguien dotado de la madurez para poder aprovechar tu enseñanza y los excepcionales descubrimientos que a través de tu esfuerzo introspectivo develaste, que te han convertido en alguien despierto, en un Buda, en alguien liberado, ¿sí? Siddhartha usa esa facultad, el ojo divino, se cuenta en la narrativa clásica budista, y lo primero que descubre o lo que atiende es a sus primeros maestros, sus maestros de meditación, sus maestros brahmánicos, Arada Kalama, Udaka Brahmaputra, quienes le habían instruido en el desarrollo de los estados de atención concentrada más poderosos a los que un ser sensible puede arribar dentro de la existencia condicionada. Particularmente 4 increíblemente refinados estadios de atención concentrada conocidos como el estadio del espacio infinito, de la conciencia infinita, el estadio de la nada en absoluto y el estadio ni de la percepción ni de la no percepción. En el universo contemplativo brahmánico se pensaba que la maestría de estos estados de absorción meditativa eran sinónimos de la liberación de la existencia condicionada del samsara. Pero lo que el Buda descubre precisamente en la noche que le conduce al despertar es que esos estadios hiper refinados de atención concentrada no conducen a la liberación estructural y definitiva del samsara, que lo único que hacen es poner en pausa, inhiben temporalmente las funciones de la mente conceptual y por lo tanto de los pensamientos aflictivos y de la cognición dualista, pero no los eliminan estructural y definitivamente, por una razón muy simple. Lo que Siddhartha descubre es que la matriz, el motor de la cognición dualista, de su natural consecuencia, que es la reificación, el congelar lo que percibimos, en una división entre sujeto, objeto y acción, que todo ello está animado por no la falta de atención y concentración, sino por la confusión y la ignorancia. Y que para superar esos estadios, lo que se requiere es el cultivo de la sabiduría, que precisamente él aborda a través de una nueva faceta de la disciplina contemplativa, que él de hecho propone, esto es, devela, sistematiza e integra al sendero evolutivo que conduce al despertar, que es el samadhi del vipassana. Samadhi, la cercana aplicación de la atención; vipassana, de la intuición penetrante, del examen discriminativo, que le permite al individuo metódicamente distinguir precisamente entre el mundo de las apariencias y el de la realidad, la manera en que los fenómenos a nosotros aparecen, de la forma en que genuinamente existen, a través de cuya discriminación el individuo puede liberarse estructural y definitivamente de las estructuras que nos atan al dolor, el sufrimiento recurrente y la existencia habitual, inercial y compulsiva. Entonces, su primera decisión es, en consecuencia de ese entendimiento, que vale la pena enseñar, que hay algunas personas que tienen la madurez para entender esto, que están en la frontera de ese entendimiento, como primero sus extraordinarios maestros de meditación, Arada Kalama y Udaka Brahmaputra. Pero también la tradición cuenta que al ver a estos, se da cuenta que recién han abandonado el mundo, han experimentado su propio tránsito de muerte y que por lo tanto, por lo menos en esta esfera de la existencia, él ya no puede enseñarles. Y después mueve su percepción extrasensorial,
la proyecta a la distancia y atiende a sus 5 ascetas discípulos que le habían acompañado, recordarán, en su aventura formativa y contemplativa, discípulos de Arada Kalama, de Udraka Ramaputra, que le acompañaron durante sus 6 años de mortificación corporal, de ascesis extrema, y que le abandonan en el momento en que, recordarán el mito fundacional del Buda Dharma, Siddhartha, después de meses de ayuno y de estas prácticas extremas, psicofísicas diseñadas para fortalecer la voluntad sobre el cuerpo, desmaya. Una campesina le halla, llamada Sujata, le ve en un estado demasiado terrible, ¿verdad? Demasiado terrible, y se compadece de este que piensa un cadáver, lo intenta llevar a un carnero. Cuando lo moviliza, este se reanima, ella pues se impacta y se ve conmovida por un sentimiento de compasión en torno al estado de deterioro físico en el que este yogi se encuentra. Le ofrece un poco de comida, arroz con leche y cardamomo, que es un plato muy tradicional indio, del que viene el famoso arroz con leche en Occidente, en España, ¿verdad? Que viene del mundo árabe, que viene de India, ¿sí? Y come este arroz, siente instantáneamente cómo se fortalece, cómo su mente se aclara, y Siddhartha arriba a un entendimiento empírico muy importante y seminal en el camino que le conduce al despertar. Se da cuenta que ni el extremo de la mortificación corporal, como tampoco el extremo del placer hedónico, pueden conducir al despertar, la iluminación y a la consecución de la felicidad genuina. El primero, ¿no? El del placer hedónico, es aquel que con maestría cultivó en el palacio de su padre, el rey Shuddhodana, en el reino de Kapilavastu. El de la mortificación corporal, con esta comunidad de practicantes, de yogis, en el bosque por 6 años, llevando a cabo estas extremas prácticas ascéticas llamadas en India tapas, ¿sí? Y entiende que la meta que busca tiene que existir en un camino intermedio entre la mortificación y el placer hedónico. A ese punto intermedio se le llama Madhya Marga. Marga, camino, Madhya, intermedio. Y operará como la base de precisamente la orientación a través de la cual él finalmente logra el despertar y la iluminación, que también está vinculado ese camino medio en una posición intermedia entre 2 extremos de distorsión que a nosotros nos esclavizan. La noción de que las cosas existen tal y como a nosotros aparecen, dotadas de realidad objetiva, o la noción de que esos fenómenos todos no existen del todo, no tienen existencia alguna. Para que entiendan lo que esto quiere decir, porque es muy sutil. Entender, por ejemplo, en el contexto de un sueño, que las apariencias oníricas no existen como a nosotros se presentan cuando en el sueño no somos lúcidos. Ahora, cuando en un sueño no eres lúcido, ¿cómo es que a ti se presentan las apariencias oníricas? Pues se presentan como si estuvieran dotadas de realidad objetiva, como si dichas apariencias existieran independientes a quien las sueña, desde su propio lado, de forma independiente, a manera permanente, estable y unitaria. La realidad es que ninguna de esas apariencias está dotada de dicha existencia. Pero yendo al otro extremo, cuando te despiertas y transitas del estado del sueño, de la experiencia onírica al de vigilia, y volteas tu atención a la memoria de las experiencias oníricas, como comúnmente las interpretas, como del todo inexistentes. Tanto un punto de vista como el otro, el Buda entiende, son equívocos, son imprecisos. Porque las apariencias oníricas, por un lado, no puede decirse no existen del todo, porque en efecto existen, se hacen presentes, se manifiestan por lo menos a uno de nuestros campos sensoriales, el mental, y en nosotros producen efectos. En otras palabras, cumplen el criterio primario que las ciencias físicas señalan como indispensable para poder postular la existencia de un fenómeno, el que ese fenómeno produzca, tenga, se dice, eficacia causal, y que ese fenómeno aparezca por lo menos a una de nuestras distintas bases sensoriales. Los sueños cumplen ese criterio.
se manifiestan por lo menos a una de nuestras bases sensoriales, la mental, y en efecto producen efectos, influencian nuestra experiencia, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que afirmarse, esas apariencias existen. Pero aquí viene el punto importante o crucial. Esas apariencias, si bien existen, no existen como alguien que en el sueño no es lúcido, aparecen, ¿sí? Aparecen en un sueño no lúcido como permanentes, pero existen de forma impermanente. Aparecen como estáticas, pero son dinámicas. Aparecen como unitarias, pero son compuestas. Aparecen como dotadas de realidad objetiva, pero poseen realidad subjetiva. Parecen estar dotadas de una identidad intrínseca, pero la identidad que tienen es temporal y relativa. Parecen albergar cualidades sustanciales, positivas o negativas, pero esas cualidades en realidad emergen en dependencia de la designación conceptual del y los perceptores, por lo que esas apariencias existen, pero no como a nosotros se presentan. ¿Cómo existen? Precisamente en una posición intermedia entre la existencia objetiva y la inexistencia. Eso es también lo que llamamos la postura del camino medio que caracteriza al punto de vista del despertar de Siddhartha. Entonces, con el ojo divino, recuerda estos 5 ascetas que le habían acompañado durante toda esa aventura de exploración introspectiva y todos sus esfuerzos y todos sus sacrificios extraordinarios, brillantes científicos mentales que estaban ellos también al borde de la experiencia del despertar. Les faltaba un empujoncito, una indicación como la que Siddhartha develó en la noche que le condujo al despertar. ¿Y qué hace Siddhartha? Con el ojo divino ve dónde están, ¿sí? Se da cuenta que moraban en un lugar conocido como Rishi Patna. Patna quiere decir ciudad, Rishi de los sabios, de los practicantes, de los videntes, es la palabra Rishi, ¿sí? Este lugar se encuentra hoy en día a las afueras de la ciudad santa de Benares, la ciudad más sagrada para el brahmanismo, para el hinduismo, ¿sí? Y este lugar es conocido como Sarnath, se le llama así, el parque de los venados. Ahí es donde Siddhartha dio su primer ciclo de enseñanzas, conocido como la primera puesta en movimiento de la rueda de la doctrina budista a esos 5 ascetas que habían acompañádole durante su aventura espiritual. Se dice que cuando llega a ellos, cuando vuelve, se encuentra con ellos, primero lo reciben con desdén y con escepticismo porque le han perdido el respeto. Y le perdieron el respeto en el momento en que él abandonó el voto ascético al comer la ofrenda de su yata, ¿verdad? Piensan que le dio vuelo a la hilacha, Siddhartha, ¿no? Pero antes de simplemente ignorarle del todo, uno entre ellos, muy avanzado espiritualmente, atendió que en Siddhartha había acontecido algo excepcional, que había un cambio estructural en su persona, ¿sí? Que irradiaba una luminosidad especial y al mismo tiempo un aura de extraordinaria ecuanimidad, ¿sí? Como si se hubiera liberado de la confusión que nos ata a las aflicciones mentales y emocionales. Y por tanto, tomó la determinación de darle el beneficio de la duda y entonces, en lugar de simplemente ignorarle, preguntarle: Siddhartha, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué has logrado? ¿Sí? Y es entonces cuando Siddhartha le pide a estos 5 compañeros se sienten y escuchen la narrativa, la explicación, la transmisión de la revolución interior por la que él ha transitado. Y ese es el primer ciclo de instrucción que el Buda da, que se conoce popularmente como el Dharmachakra Pravartana, la primera puesta en movimiento, Pravartana, de la rueda chakra de la doctrina budista, Dharma, ¿sí? Y que consiste precisamente en la estructura que hemos presentado en nuestro curso intermedio introductorio de las 4 nobles verdades. La verdad o la realidad del sufrimiento, la verdad de la causa o causas que propician y detonan el mismo, la posibilidad de su cesación y el camino que conduce a su cesación. Ese camino, recordarán, se divide en 3: Shila, Samadhi y Prajna. El primero, Shila, ¿a qué se refiere?
Tradicionalmente la palabra Shila se traduce por el sendero de la ética y la moralidad. Pero estos son términos que para nosotros como occidentales ya están cargados y lo están de nociones propias de la cultura judeocristiana, de la cultura espiritual abrámica, que más bien plantea la existencia absoluta del bien y del mal y que plantea la ética como la respuesta al designio divino y a la humanidad como una infantil que requiere ser reprendida por dicha divinidad, como se ilustra, por ejemplo, con el evento del becerro de oro y el rompimiento de las tablas de la ley por parte de Moisés, ¿no? Pero la tradición budista no comparte esa cosmovisión ética basada en una cultura dualista que concibe esta idea del bien y el mal como absolutos, que se centra en la concepción de un Dios creador y administrador del mundo. No, la ética budista se basa en algo distinto y se basa en un principio primario del entorno físico, el principio de ley de la causalidad universal que Isaac Newton descubre en el siglo XVII, pero que ya en el en el segundo milenio antes de Cristo, ¿verdad? El Buda entiende en la afectación que tiene, no solo para el mundo natural, sino para los seres vivos, el que toda acción produce una reacción igual de inversa dirección y misma proporción. En otras palabras, que a toda acción corresponde una reacción igual, contraria y de la misma intensidad. Y si quieren algo todavía más simple, que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, los portales con los que nos vinculamos al mundo de la experiencia, genera consecuencias de las que nos guste o no, somos responsables y que en ese sentido nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida y vidas, como mínimo de la experiencia que de estas nosotros derivamos. No podemos responsabilizar al mundo y a los fenómenos de esa experiencia, porque esta es subjetiva y en nosotros se elabora en dependencia de nuestra propia conciencia, de nuestro punto de vista, de la manera en que interpretamos a aquello a lo que en la vida nos vemos expuestos. Bien, entonces, el primer entrenamiento se describe como una sabia, lúcida y consciente administración de nuestros distintos hábitos de vida en consecuencia del entendimiento de la retribución moral de las acciones. Y para entenderlo con profundidad, tendremos que abordar un tópico central de la filosofía y de la ética budista, que es la de el karma. Y por ahora, tomen un cheque, ¿verdad? Vamos a pausar, no voy a explicar ese tema en este momento, pero sí lo voy a abordar pronto en algunas semanas. Por ahora, quiero concentrarme en el segundo entrenamiento, ese entrenamiento de 3, Shila, Samadhi y Prajna, ética, ¿verdad? Funcionalidad mental y sabiduría. Me voy a concentrar en el segundo, Samadhi, funcionalidad mental. Recuerden lo que la palabra Samadhi quiere decir en sánscrito, Tin e Zin en la lengua tibetana. Samadhi quiere decir la cercana aplicación de la atención. Y hay dos tipos de Samadhi. Uno que se descubrió y refinó en la civilización del Valle del Indus, milenaria en antigüedad, ¿verdad? El samadhi del shamatha, el samadhi de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, que le aporta a la conciencia poderío y funcionalidad, y el que devela y sistematiza Siddhartha Gautama, el Buda histórico, el samadhi del vipassana, cuya característica es la investigación, ¿sí? No meramente la producción de este tipo de trances de absorción meditativa, ausentes de capacidad de inteligencia y discriminación, sino el empleo de esa mente hiperatenta y concentrada como un rayo láser, como un bisturí, pero para examinar qué la naturaleza de la realidad. Esto es, la manera en que las cosas son. Recuerden que ese es un tópico que en la tradición budista se divide en 3. La naturaleza del mundo fenoménico, esto es, todo lo que aparece a nuestros diferentes campos sensoriales, los físicos y el mental,
Dos, la naturaleza de nuestra identidad personal. ¿Cómo es que nosotros existimos en oposición a las concepciones fantasiosas que hemos nosotros elaborado en torno a nosotros mismos? Y finalmente, ¿cómo es que nosotros estructuramos la experiencia que del mundo tenemos? Primariamente la capacidad de discriminar si el mundo determina nuestra experiencia o si tan solo el mundo la influencia, pero el factor determinante en la conformación de la experiencia es subjetivo, es interno, es mental, ¿sí? Esto es lo que se pretende investigar a través del Vipassana, ¿sí? Hemos ahondado en torno al primer tipo de samadhi, el samadhi del shamatha. Y en ese contexto he hablado de su importancia, sus características, y hemos estado presentando algunas técnicas. En el grupo que tiene ya conmigo un rato, primariamente la práctica de la recolección de la respiración, con algunas variantes, y la práctica de asentar a la mente en su estado natural. Y para el grupo de nuevo ingreso, la práctica de la recolección de la respiración. ¿Sí? Ahora vamos a transitar a un nuevo universo, que son diferentes tipos de prácticas cuyo objetivo ya no es el refinamiento de la atención y la concentración, sino el cultivo de la sabiduría que discrimina, el samadhi del vipassana. Pasana quiere decir ver, pero aquí ver no se refiere a la experiencia visual, sino es una metáfora de entender. Por ver comprendemos entender. Vi quiere decir especial, una forma especial de ver, de entender, lo cual quiere decir una distinta a la habitual. ¿Y cuál es la cognición habitual que del mundo tenemos? Dualista, aflictiva, reificadora. ¿Sí? ¿Y qué tipo de percepción queremos cultivar? Una no dual, una que no es reificadora y que no es aflictiva. ¿Sí? Bien, para ello es indispensable el empleo de un estado mental exaltado, poderoso y atento, el del shamatha, pero ahora redirigido hacia no la producción del trance de la absorción meditativa, sino la investigación metódica de la naturaleza de la realidad. Esto es lo que llamamos vipassana. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, la primera técnica de vipassana que el Buda enseña es la práctica conocida en la lengua sánscrita como, y es un poquito un nombre complicado para ustedes, Purva Nivasa Anushmirti Jnanam, ¿sí? Que en esencia quiere decir la recolección de las infinitas previas moradas. En esencia se refiere al metódico estudio, análisis y atención a la continuidad de la mente y de la experiencia de un ser sensible. ¿Para qué? Para tratar de señalar las estructuras aflictivas, los hábitos mentales y emocionales neuróticos, y eliminarlos o debilitarlos, y para también reconocer los positivos y fortalecerlos. Pero antes de abordar esta primera dimensión de la práctica del análisis introspectivo, tendremos que explorar algo más elemental, lo que se llama la meditación analítica, que es muy distinta a la meditación de estabilidad. Hasta ahora he presentado técnicas de estabilidad, diseñadas para el cultivo de la concentración de la atención. Ahora empezaré a presentar técnicas que tienen diferentes objetivos y que emplean la herramienta de lo que se llama meditación analítica. La meditación analítica consta de dos partes, análisis y posicionamiento. La primera dimensión, la del análisis, es una intelectual y conceptual. Y la segunda pretende ser ya no conceptual, sino intuitiva y directa. De esto comenzaré a hablar la semana próxima. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Bien. La práctica del vipassana conduce naturalmente y se combina con el tercer entrenamiento, prajna, el de la sabiduría intuitiva y directa, jnana, que penetra, que ahonda y que discrimina, ¿sí? Bien, entonces, la semana que entra comenzaremos todo el grupo precisamente con este tránsito
del samadhi del shamatha ahora al samadhi del vipassana. ¿Ok? Para el grupo de nuevo ingreso, hay una serie de instrucciones que he dado en torno al samadhi del shamatha que me gustaría que escucharan y vamos a preparar un paquetito de estas instrucciones, de estas sesiones, para que lo puedan ver en unas o sea, que lo puedan ver a su gusto en el contexto de 2 o 3 semanas. ¿Ok? Bueno, pues dejemos nuestra sesión aquí en este punto. Cualquier pregunta que tengan, por favor apúntenla y me la pueden externar ya sea el jueves, que tenemos nuestro video chat para toda la comunidad de Casa Tibet, que es una sesión de preguntas y respuestas abierta a toda la comunidad de 4 a 5 de la tarde, todos los jueves, o lo pueden hacer en nuestra sesión próxima el día martes. Les recuerdo que como martes ustedes tienen también una sesión una sesión meditativa todos los lunes, ¿sí? También de 6 a 8 de la noche, ¿ok? Para los que la quieran tomar es opcional, pero sería magnífico que complementaran nuestras sesiones de instrucción también con estas sesiones de meditación, ¿sí? Bueno, también les tengo que hablar un poquito acerca de cómo utilizar las herramientas del Moodle de Casa Tibet, esto es, el sistema de formación contemplativa de Casa Tibet, en donde hemos sistematizado todas estas lecciones, textos, instrucciones, para que puedan ir metódicamente también accediendo a él, leyendo y complementando todo esto con las clases que les doy abiertamente semana con semana. Bien, pues esto es algo de lo que tenemos entonces para ustedes, ¿ok? Dejémoslo aquí, esta sesión. Espero la semana que entra dejarles siempre un ratito al final de la clase para que me hagan preguntas. Ahorita me pasé un poquito, pero la semana que entra termino antes para que también, pues, in situ me puedan hacer preguntas, ¿ok? Terminemos dedicando el mérito, que es una forma muy linda de la tradición budista de terminar cualquier acción virtuosa. Deseemos e imaginemos que cualquier elemento, condición positiva, impresión virtuosa que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, sirve y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como simultáneamente trascender nuestras distintas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio, en nuestro especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Imaginen que del centro de sus corazones ahora se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y se funden en aquellos que hoy más lo necesitan, los que sufren de hambre y de enfermedad, los que deambulan inconscientemente el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, aquellos que se ven expuestos a diferentes formas de violencia, la familiar, la social, la económica, la de género, aquellos que se ven expuestos a tragedias naturales y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. Y en especial hoy pensemos en nuestros hermanos de Yucatán, que hoy están expuestos a un tremendo huracán que acaba de golpear hace una hora. Deseemos que no les afecte de forma muy negativa y que no produzca en ellos muchos daños. Así es. Así es. Así es. Om Ahum Benzi Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos nuestros amigos de nuevo ingreso. Poco a poquito todo esto lo van a ir entendiendo, lo prometo. Soy bastante metódico en mi forma de enseñar y mi forma de enseñar es de budismo Montessori, así que no se preocupen, todo lo van a ir entendiendo poco a poquito.
Muchas gracias y nos veremos ya sea el jueves o la semana próxima. Que estén muy bien. Chao.